Ir a la iglesia no es lo mismo que caminar con Dios, porque su presencia no se limita a 4 paredes. Comienza en secreto, cuando nadie te ve. Y no es la alabanza que te salva, es el quebrantamiento. Hay gente que lleva años en la iglesia, pero nunca ha cambiado de verdad, porque nunca permitió que el Espíritu hiciera morada, solo visitas. Ora domingo, pero se olvida de Dios de lunes a sábado. Cantan en el altar, pero critica en la mesa. Critica el ministerio, pero no perdona a quien le hirió. Ser de Cristo es morir al yo, es negar el orgullo, callar en la ira y amar cuando nadie se lo merece. El Evangelio no es estatus, no es apariencia, es realmente esencia. Y cuando la esencia es real, la transformación llega de dentro hacia afuera, en la forma de hablar, de actuar, de tratar y de vivir. La verdad es que Dios no quiere religiosos, quiere hijos. El hijo no visita, el hijo se entrega, el hijo habita, el hijo se parece al Padre. Si te has sentido identificado con este mensaje, compártelo en tus historias o mándaselo a alguien a quien amas.